La revuelta de los comuneros va mucho más allá de una simple manifestación en contra del abuso del virreinato. Es un hecho fundamental en la consolidación de nuestra identidad como nación y es invaluable para comprender aquellas tácticas de terror que se han difundido en nombre de la soberanía de la patria. Este suceso hace parte del origen de la necropolítica como una aguda problemática que se extiende al funcionamiento del poder hasta nuestros días. En marzo de 1781, un grupo de alguaciles españoles colgaron en las puertas del Cabildo del Socorro unos edictos que anunciaban importantes aumentos en los impuestos que pagaban las clases populares. Obviamente esto era una medida desproporcionada por dos razones. La primera, porque los ingresos del pueblo no eran suficientes para suplir todos los gastos. Y la segunda, porque a la corona le interesaba más tener presupuesto para financiar la guerra con Inglaterra, que era poco provechosa y muy costosa, en vez de poder invertir en avances en la Nueva Granada. Los vecinos del Socorro, agrupados todos en la plaza, observaban silenciosos a los alguaciles. De pronto, una pelada muy joven, en una muestra de gran coraje y arrojo, subió al estrado, insultó iracunda a los alguaciles, arrancó los edictos, los despedazó, los pisoteó. Yo estoy segura que sabes. Gracias a esto, una joven llamada Manuela Beltrán se rebeló contra las medidas fiscales destruyendo los edictos, lo cual desató la ira del pueblo contra la corona, dando inicio a una serie de disturbios que, si bien no buscaban revocar al gobierno, sí pretendían lograr un cambio de leyes, por lo cual el nombre correcto es Revuelta de los Comuneros, no rebelión ni revolución. A partir de allí, nace un movimiento armado compuesto por personas del común en contra de las medidas de las autoridades locales, generando una ola de protestas que hicieron imperante la necesidad de negociar. A mediados de mayo de 1781, luego de meses de revuelta, el arzobispo Caballero y Góngora accedió a la firma de las capitulaciones de Zipaquirá, que básicamente era un acuerdo con los comuneros que buscaba la derogación de impuestos, la devolución de las tierras de las comunidades indígenas y la restitución de los cargos de los criollos que habían sido privados después de las reformas. Comandados por los capitanes de las distintas poblaciones comuneras. Todos iniciaron su marcha hacia Santa Fe a mediados de abril de 1781, mientras parte de los miembros del movimiento aceptaron lo pactado y regresaron a sus casas. Otros, como José Antonio Galán, desconfiaron de la facilidad de la negociación y de la actitud condescendiente de los participantes. Por ello, decidieron dar continuidad a las manifestaciones en diferentes territorios. Tiempo después, se confirmó la validez de sus dudas, pues en reuniones posteriores, el virrey Manuel Antonio Flores desconoció las capitulaciones de Zipaquirá con el argumento de que habían sido firmadas bajo amenaza, por lo cual decidió enviar un regimiento desde Cartagena de Indias hasta Santa Fe para imponer el orden. Fue allí donde Galán, Isidro Molina, Lorenzo Alcantús y Manuel Ortiz fueron ejecutados por los españoles de una manera muy cruel y bizarra. Ni siquiera les bastó con haberles quitado sus pertenencias, difamarlos y torturarlos, sino que también exhibieron sus miembros ensangrentados en todo el lugar público para que todos los observaran. Incluso las actividades cotidianas, como la compra de alimentos, los juegos infantiles y las obligaciones laborales, eran realizadas con cabezas degolladas en una plaza, donde todos podían observar. ¿Cómo se evidencia la necropolítica en este contexto? La idea del cuerpo como un instrumento para impartir dolor y sufrimiento es un elemento básico en la necropolítica y se relaciona con algo que Michel Foucault cataloga dentro de su filosofía como parte de un sistema disciplinario, que impone la norma induciendo graves daños al sujeto, los cuales sirven como crueles métodos de persuasión. En la obra Magister de la filosofía Foucaultiana, Vigilar y Castigar, el autor ejemplifica este concepto remontándose al gobierno monárquico de Luis XVI, donde un hombre llamado Damiens intenta asesinar al rey. Como castigo, se le condena a las puertas de la iglesia de París, amarrando sus extremidades a caballos que al correr desgarrarían sus miembros, dando un espectáculo tétrico y funesto a los ciudadanos. Así como la tortura era un método de la monarquía para impedir que los demás se rebelaran contra la autoridad de la nobleza, descuartizar de manera bizarra a los opositores y exhibir sus cabezas en las plazas públicas después de haber sido torturados dejaba un claro mensaje en los sectores populares que buscaban justicia.
A aquellos que se rebelaran contra el régimen les pasaría exactamente lo mismo. Desde allí se cimenta una historia política donde asesinar civiles es una estrategia para prolongar la estadía en el poder de gobiernos retrógradas incapaces de suplir las necesidades del pueblo colombiano. La negociación es, para los tiranos, un camino largo y tedioso. Es más fácil erradicar la oposición masacrándola para que cada vez más voces sean silenciadas por el miedo. Ojalá esto fuera una práctica del pasado, pero en la actualidad Colombia ocupa uno de los primeros puestos en asesinatos a los líderes sociales. Me parece que no puede existir una forma más cruel de necropolítica que el desmembramiento. A esto se le suman otros factores donde el cuerpo se brutaliza y la resistencia asume una forma visceral. El activismo en estados violentos no es solo para mejorar el país, como debería, sino para reivindicar la vida y los derechos de quienes se niegan a acoplarse a un sistema injusto. Esto es más grave de lo que parece porque se nos niega desde el inicio la posibilidad de construir una sociedad hegemónica que confiera sentido a la vida política y colectiva, condenándonos a una trayectoria delimitada por las oligarquías, que, para mantener sus privilegios, imponen sus intereses con violencia a las masas, manipulando nuestra memoria y nuestro legado. Todo ese terror que se nos ha vendido desde el origen, todos esos atentados en contra de la vida y la dignidad, hacen de Colombia una patria a pesar de sí misma. Por eso la necropolítica es tan conflictiva, porque nos niega la posibilidad de avanzar y mirar hacia el futuro. ¿Cómo la historia y la memoria de un pasado violento puede construir una subjetividad crítica que rechace el terror y rescate el legado de nuestra independencia? ¿Qué importancia tiene el conocimiento histórico para consolidar la construcción de un futuro colectivo?